Bien, bueno, eh, la modernidad es una cuestión que ha sido trabajada por la sociología desde la sociología clásica. Eh, es un, es un tema que atraviesa todo el desarrollo de la disciplina, por eso también es bueno dar este tema al final porque sirve también para recapitular y reconsiderar algunos conceptos centrales de la sociología clásica, ¿no? Vamos a ver acá. Bueno, el término modernidad es muy amplio, ¿no? Pero tiene que ver con ciertas características que adquiere la sociedad occidental, en un proceso muy largo, ¿no? Se puede extender, digamos, cuáles son los elementos constitutivos de la modernidad, y uno puede ir este, separando por partes. Después vamos a precisar bien cómo lo dice el sociólogo que vamos a utilizar, que es Giddens, pero hay características que hacen a la cuestión, digamos, de la organización de la sociedad, en el sentido de que se forman los estados, se forman las ciudades a nivel macro social. Después, bueno, hay como una transformación interna también de los sistemas productivos, surgen las industrias. También, bueno, se transforma la filosofía y el conocimiento de la sociedad y el conocimiento de la humanidad, ¿no? Entonces, eso tiene raíces en la Edad Media, pero bueno, va haciendo un despliegue a partir del siglo XV, del siglo XVI. También se relaciona con la imprenta, con la Reforma Protestante, se relaciona también con la unificación del mundo desde el punto de vista material y cognitivo, ¿no? Porque los viajes, los llamados viajes de descubrimiento, terminan cambiando la visión del mundo. De todos modos, lo que en sociología o en el pensamiento contemporáneo denominamos o vamos a denominar así como modernidad es algo más restringido, ¿no? Lo que podemos entender por modernidad desde el punto de vista temporal es un lapso de tiempo de 200 años, ¿no? Que se podría decir que va desde la Revolución Francesa hasta la caída de la Unión Soviética, ¿no? Son 200 años aproximadamente, fines del siglo XVIII, se produce ese, esa transformación tan importante, ¿no? Del mundo contemporáneo que nosotros vimos al comienzo de la materia, eh, y que tiene un sentido de instaurar una forma de organizar la sociedad, pero gestionada desde la misma sociedad. Entonces, se produce un quiebre en el sentido que la sociedad se autoorganiza, ¿no? Se autodiseña de alguna manera, ¿no? Cuando se dictan constituciones, cuando se intentan transformar desde el poder a la sociedad. Y eso, bueno, tiene desarrollos a lo largo, digamos, del siglo XIX, después se va a plasmar en la Revolución Rusa, y esa forma, digamos, de organizar la sociedad en un sentido también progresista basada también en una idea del progreso, ¿no? De orientar el desarrollo hacia el futuro, en ruptura con la tradición, tiene también una manifestación concreta en el socialismo de la Unión Soviética, que va a terminar, digamos, cuando esta forma de organización colapsa hacia fines del siglo XX, ¿no? Entonces, eso es el periodo, digamos, que uno puede decir es la modernidad en un sentido clásico.
De todos modos, y esto lo vamos a ver también, siempre ha tenido la modernidad ha sido ambivalente, en el sentido que ha tenido aspectos o valoraciones disímiles en cuanto a lo positivo y lo negativo y los efectos que ha tenido. Entonces, la modernidad, a ver si vemos acá, vamos a cambiar. Eh, la modernidad está ligada, ya en concreto, cuando hablamos, digamos, de este periodo de, de 200 años, está ligada al capitalismo, está ligada a la industrialización, eh, está ligada a, a una percepción de la realidad que puede diseñarse, digamos, autogestionarse en ruptura con la tradición, ¿no? Hay, podemos, digamos, marcar cuatro aspectos. Esto después, bueno, lo vamos a compartir, lo vamos a subir junto con la clase. Si nosotros nos centramos en las características fundamentales, digamos, de la modernidad, una de ellas es el dinamismo, ¿no? La transformación permanente. Eso está ligado al capitalismo y a las formas mismas que tiene la modernidad. Eso lo puntualizó muy claramente Marx en el Manifiesto Comunista cuando habla de la burguesía, cuando habla del capitalismo concretamente, y utiliza esa frase que nosotros vimos, que, bueno, todo lo sólido se desvanece en el aire. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo establecido es trastocado en ese afán incesante, digamos, de acumular beneficios que llevan a la innovación, a la transformación técnica para tratar de producir más y tratar de maximizar, ¿no? Todo ese impulso termina trastocando el orden social en forma permanente, ¿no? Por eso, después, bueno, Marx le va a dar un sentido dialéctico, ¿no? Preciso a ese movimiento, pero como rasgo general, podemos decir que eh, tiene un dinamismo permanente, ¿no? Y que no, y que, digamos, y también lo que es muy importante es que ese dinamismo eh, rompe con la estabilidad anterior. Es decir, que si uno compara las épocas, digamos, la transformación permanente es una característica de la modernidad. O sea, en los tiempos anteriores a la modernidad no había una transformación permanente. ¿Y qué quería decir esto? Que las personas vivían en el mismo mundo, podían transcurrir varias generaciones y el mundo social no se modificaba en forma tan aguda o perceptible. Había obviamente catástrofes, se producían invasiones, había pestes, digamos, que diezmaban a la población, pero, digamos, la forma de vida no se modificaba tan rápidamente. No se volvían obsoletos los objetos, ¿no? Se seguía viviendo en el mismo entorno, ¿no? Tampoco la gente viajaba tanto, digamos, y vivía, digamos, en forma localizada. Esa es una característica. Después tenemos la marginación de la tradición. ¿Qué quiere decir esto? La tradición es lo dado, la tradición es el pasado, la tradición es lo establecido, es lo que se ha adoptado, digamos, como un hábito o como una costumbre y no se cuestiona, digamos, ¿no? Entonces, al establecerse o actuar de acuerdo a lo dado, se respeta un modelo establecido y eso también es lo que le da estabilidad a una sociedad, ¿no?
obviamente no se puede vivir sin algo de estabilidad, ¿no? En ninguna sociedad, por más que sea una sociedad de cambio acelerado. Pero si comparamos con las sociedades premodernas eran absolutamente tradicionales, ¿no? Eso también tiene que ver con el hecho de tener siempre el modelo en el pasado. Entonces, el modelo de actuación, el modelo paradigmático, bueno, eso tiene que ver también con el mito que explica, digamos, o los mitos, mejor dicho, en plural, que explican los sentidos del mundo, el origen de las cosas, siempre están, digamos, en el pasado. Y el pasado tiene una significación mítica, digamos, que es muy importante porque es lo que ha dado origen y lo que ha estructurado la sociedad. En cambio, me van siguiendo, ¿no? ¿Se escucha bien? Eh, el audio, sí, bien. Y se está grabando. Eh, en la sociedad moderna, ¿por qué se produce una ruptura de la tradición? Porque precisamente deja de haber una orientación hacia el pasado, no se mira el pasado como modelo y se proyecta la sociedad hacia un modelo que está en el futuro. O se piensa un modelo y se piensa en el futuro. Es decir, que cambia, es un cambio radical, un cambio muy grande, que no, obviamente no opera de un día para el otro. Las sociedades premodernas, cristianas, europeas, tenían una idea de la religión, ¿no? Cristiana, que era la providencia, y que eso, bueno, ordenaba o le daba un sentido al tiempo y a los sucesos, ¿no? Pero tenían que ver con los designios del plan divino. Ahora, cuando opera una secularización progresiva, eh, ese sentido se pierde y se le busca dar un sentido intrínseco a lo social, y eso se plasma en la idea del progreso, es decir, que el desarrollo de la sociedad ya no sigue un designio, digamos, que tenga que ver con la tradición y lo divino, sino que tiene que ver con una idea de la progresión y del progreso, digamos, ¿no? Que es como una providencia secularizada. Entonces, eso es también una ruptura cultural muy, muy grande, porque sitúa en otro lugar el sentido, digamos, de lo histórico y de lo social. Eso se complementa también con la creencia en el poder de la razón, ¿no? El poder de la razón también tiene que ver con un giro antropológico, ¿no? En el sentido que el parámetro, digamos, de la acción está en la sociedad misma, ¿no? En el hombre mismo, en el sentido que depende o se estructura a partir de una facultad humana, ¿no? Entonces, todas estas ideas implican también un cambio simultáneo en las condiciones materiales, ¿no? Porque eso digamos, se da simultáneamente con la transformación que hay en las formas de la ocupación del espacio, digamos, en el movimiento cada vez más digamos, más progresivo de las personas, que tienen que ver básicamente con la formación de las ciudades, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, eso que hablábamos recién, digamos, del dinamismo sin precedentes, lo había señalado Marx, como dijimos. Ahora, hay una serie de conceptos sociológicos que están
en la sociología clásica y en los sociólogos clásicos, que básicamente fueron para este tema, fueron Marx, Durkheim, Weber y Simmel. Hay, digamos, Marx va a trabajar el capitalismo, que tiene que ver con esa transformación incesante y la innovación para acumular beneficios. Weber va a desarrollar el concepto de racionalización, que tiene que ver con organizar la vida social a partir de una facultad humana que es la razón, pero digamos que es la razón instrumental. Durkheim va a hablar de los modos de solidaridad, cómo se han transformado, y él habla de la solidaridad orgánica y la anomia. Y Simmel va a hablar de la ciudad del dinero. Pero volviendo a algo más específico, ¿no? Hay una serie de conceptos que tienen que ver con estos cuatro autores y alguno que otro más, pero que dan cuenta sociológicamente de la modernidad y estos conceptos son la diferenciación, hago la enumeración y después los vamos especificando. La diferenciación quiere decir que la sociedad se va dividiendo en esferas de actividad, ¿no? Se va como separando en distintos ámbitos. Eso lo va a explicar muy bien Durkheim con un modelo de sociedad, ¿no? Cuando habla de la solidaridad orgánica. La racionalización es el proceso mediante el cual el modelo de cálculo racional empieza a impregnar todos los ámbitos sociales. Después, bueno, el urbanismo, no en el sentido digamos, de la intervención técnica en las ciudades, sino el urbanismo como el desarrollo de la ciudad, ¿no? El lugar por excelencia de la modernidad es la ciudad, no es el campo, no es la sociedad rural dispersa, no es el templo religioso, sino que es la ciudad, ¿no? La ciudad como concentración, digamos, de actividades y, digamos, y como dominio del espacio en una forma particular. Después, bueno, la disciplina. La disciplina, ¿por qué? Porque la disciplina moldea los cuerpos y moldea las poblaciones, ¿no? Y moldea los conjuntos. Ya no es en el sentido de una sociedad que se autoorganiza en función, digamos, de sus normas morales impuestas por una autoridad legítima, ¿no? O funcional, ¿no? Como una comunidad tradicional, sino que la disciplina da la idea de una imposición, digamos, desde un centro, ¿no? Eso también es muy típico de la modernidad y el pensador que va a trabajar y que va a poner, digamos, ese tema en las ciencias sociales fue Michel Foucault, un pensador francés del siglo XX, muy importante. Después tenemos la secularización, que quiere decir, esto también es muy importante, eso que hablábamos, ¿no? El pasaje de la providencia a la idea de progreso es una secularización. Entonces ahí tenemos una, digamos, una pérdida del dominio o del sentido religioso de la vida, ¿no? Porque la religión no estaba separada de la ética, no estaba separada de la política en la sociedad tradicional cristiana, premoderna, sino que era un todo, digamos, que cobraba sentido a partir de ese núcleo religioso. Bueno, la secularización, ¿qué hace? Hace que se desplacen los parámetros hacia la razón, digamos, ¿no? Que son erigidos por la razón, ¿no? Por la razón o por la investigación, por la ciencia, por la política, digamos, pero ya sin una brújula religiosa.
Después, bueno, el tema de la alienación y la explotación está desarrollada por Marx, ¿no? El tema de alienación es la pérdida, digamos, del producto del trabajo humano, pero a su vez es la pérdida misma del carácter de humanidad, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con la ambivalencia, ¿no? de la modernidad. La anomia, al igual que la diferenciación, está trabajada por Durkheim, en donde, bueno, es la pérdida de la estructuración moral de la sociedad a partir, digamos, de esa progresiva diferenciación que termina conformando ámbitos autorreferenciales y que no es, digamos, y que generan una pérdida de la base moral, digamos, que tiene la sociedad. La jaula de hierro es una metáfora, digamos, que utiliza Weber para dar cuenta de los efectos de la racionalización. Ya vamos a ver qué quiere decir. La sociedad de extraños es una característica de la sociedad urbana, ¿no? De la población concentrada, y fue trabajada por Simmel, ¿no? Y el control, bueno, está muy relacionado con el disciplinamiento, ¿no? Y eso también fue trabajado por Foucault. Bueno, la diferenciación significa que hay una creciente división del trabajo, ¿no? Como lo explicó Durkheim, ¿no? Él da cuenta de esa forma con el concepto de solidaridad orgánica, ¿no? Que busca explicar que la sociedad se mantiene unida por la interdependencia y no ya por tener una conciencia común. O sea, lo que hace la solidaridad orgánica es eh, quebrar, digamos, la uniformidad, la unanimidad, digamos, de conciencia que mantenía unidas las sociedades basadas en la solidaridad mecánica. La racionalización es la gradual adopción de una actitud calculadora en cada vez más ámbitos sociales. Fíjense cómo la racionalización no es solamente un acto individual, digamos, de utilizar la razón, el cálculo en el plano cognitivo, sino que impregna toda la organización social, ¿no? Y empieza a instaurarse, digamos, en las conductas, en la cultura, en las instituciones. Y esa eh, racionalización implica que muchas de las instituciones establecidas y de las prácticas establecidas tienen en su fundamento un sentido racional. Pero la proliferación, digamos, y el dominio, digamos, de esa conformación racional tiene el efecto de apartar lo que antes había sido un sentido digamos, no racional, sino ligado a las formas religiosas, a la magia, al encantamiento. Entonces él habla del desencantamiento del mundo como una forma de pérdida de la riqueza del mundo, ¿no? Entonces, todo ese mundo racionalizado termina conformando una malla, digamos, que termina en cierto sentido oprimiendo y encerrando a la sociedad. Por eso él habla de la jaula de hierro, ¿no? La jaula de hierro es eso, ¿no? El entramado opresivo, digamos, de todo el proceso de racionalización, en todo ese conjunto de instituciones, de prácticas y de actividades que tienen como una base, digamos, instrumental, basada en el cálculo, pero que no dejan espacio para otros sentidos, digamos, de la libertad humana. El urbanismo, bueno, es lo que trabaja Simmel,
dice que, bueno, la experiencia moderna es básicamente o abrumadoramente urbana, en contraste, digamos, con las sociedades rurales. A su vez, hay otro tema muy importante que es que la ciudad es el núcleo de la economía monetaria, digamos, ¿no? Eh, a su vez, la aglomeración urbana impone eh, formas de actividad que tienen que estar reguladas y calculadas en relación a la puntualidad, a la coordinación y a la exactitud, ¿no? Entonces, imagínense un sistema de transporte, digamos, tiene que estar coordinado. A su vez, en las ciudades están las fábricas, entonces, y a su vez, como en las ciudades están las fábricas y se concentra la producción de muchos bienes, eh, las personas tienen que vivir relativamente cerca. Y cuando se produce, o sea, crecienta la aglomeración, tiene que haber un sistema de transporte. Entonces, y esa aglomeración hace que haya una concentración de gente que termina siendo extraña a sí misma, a diferencia, digamos, de la aldea, en donde la gente, a partir de una interacción cara a cara, podía conocerse, ¿no? Entonces, acá, bueno, sí puede haber una interacción cara a cara, pero es tan grande el sentido de haber hecho una aglomeración coordinada, en cierto sentido coordinada, es imposible conocerse. Entonces, eh, pese a estar en una aglomeración, hay también una pérdida del sentido comunitario, ¿no? Y del lazo comunitario. Eso es lo que caracteriza la ciudad. En el caso del control y la disciplina, dice Foucault que la modernidad tiene un impulso controlador y clasificador que ha llevado fácilmente a la exclusión e incluso a la eliminación de grupos. Bueno, esto es muy importante en la historia, digamos, y en la conformación de la modernidad. ¿Qué quiere decir que hay un impulso controlador y clasificador? Precisamente esto conecta con la ciencia, ¿no? Conecta con el derecho. La modernidad clasifica de una manera distinta como se clasifica, porque las sociedades complejas siempre han clasificado, pero la modernidad lo hace en un sentido particular, ¿no? Eh, se separa lo peligroso de lo aceptado de una forma, se apartan hay recursos e instrumentos para apartar a la población. Bueno, eso tiene que ver, Foucault va a analizar, ¿no? Lo que se llama, lo que él denomina el nacimiento de la prisión. ¿Cuándo nace la prisión? Bueno, aparece, digamos, en el siglo XVIII. El tema de los asilos, el tema de... Y eso, bueno, digamos, el hecho de que haya lugares apartados son inherentes a los procesos de clasificación de los grupos, ¿no? Imagínense el tema del censo, el censo de población. El censo de población siempre tiene implícito o explícito un sistema clasificatorio. Y el hecho de poder hacer un censo es un instrumento de dominio, digamos, ¿no? Bueno, y eso empieza también con las posibilidades técnicas de poder realizarlo, son modernas, digamos. Eh, la secularización, ya lo dijimos, es el repliegue de la visión religiosa y su reemplazo por visiones profanas o seculares, ¿no? En el caso de la alienación, bueno, es una crítica al capitalismo, ya lo dijimos, la alienación es la pérdida de la propiedad y es la pérdida de la propia humanidad, ¿no? Entonces, eso tenía que ver con el proceso del trabajo y de la extracción de la plusvalía y también con la circulación ampliada, ¿no? Con el tema de la mercancía, ¿no? El fetichismo de la mercancía.
En el caso de la anomia, la ruptura del lazo social, el lazo social familiar y comunal, dejaron o dejan, tiene como un efecto dejar al individuo eh, en soledad, ¿no? Fuera, digamos, de la conformación, digamos, del grupo que lo contiene. Y eso, esa pérdida de integración lleva a una pérdida de la dirección moral y eso es, en definitiva, la anomia, ¿no? Bueno, la jaula de hierro, ya lo dijimos, es el entramado de todas estas, este proceso racionalizador que termina ahogando a las personas en esa malla, digamos, sin sentido en su conjunto, digamos, ¿no? Que tiene todo un sentido instrumental acotado, pero hay una pérdida del sentido final. Bueno, en el caso de Giddens, y volviendo a las características de la modernidad, porque acá lo que vamos a ver es que eh, toda la modernidad ha sido conceptualizada por estos autores clásicos que mencionamos y con estos conceptos que vimos recién, ¿no? Que son parte del léxico que nos permite comprender también la modernidad como proceso social, ¿no? Todo eso que dijimos recién, ¿no? La anomia, la racionalización, la alienación, etcétera. Ahora, volviendo a esa misma estrategia, digamos, de señalar las características, eh, Anthony Giddens, este sociólogo del siglo XX, eh, hace nuevamente una síntesis de los elementos constitutivos de la modernidad, retomando la tradición de la sociología clásica, ¿no? Es decir, esto que va a decir, en cierta forma, ha sido ya formulado, pero bueno, le da eh, ciertas, eh, le da algún complemento, digamos, y algún aporte, digamos, que tienen que ver con las sociedades actuales, ¿no? Porque todos estos autores clásicos que mencionamos, salvo Foucault, que es del siglo XX, pero Weber, Simmel, Durkheim, que fueron los más jóvenes, fallecieron en torno a 1920, ¿ya? Un poquito antes, un poquito después. Y bueno, 100 años después hay temas que están plenamente vigentes y que son parte, digamos, de esta tradición de estudiar la modernidad. Pero bueno, ha habido algunas transformaciones. Está el tema de, de la posmodernidad, como en el sentido de que, bueno, hay un agotamiento también de esa vieja idea del progreso. Hay también ciertos matices en relación a lo que era la posibilidad de estructurar una sociedad en función de la razón y de la planificación. Hay también un quiebre en ese sentido, ¿no? De una sociedad basada exclusivamente en la industria y en la producción y en la organización, digamos, o en un sujeto histórico, ¿no? Como el proletariado. Y bueno, ahora se habla de una sociedad que está más estructurada a partir del consumo, a partir de la comunicación, digamos, a partir, digamos, de formas flexibles de trabajo, a partir, digamos, de quiebres muy, muy grandes que superan incluso lo que llegaron a ver estos sociólogos, ¿no? De esta individuación que es facilitada, digamos, por las redes sociales, etcétera. Entonces, bueno, este autor, en cierto sentido, en alguna medida da cuenta, digamos, de estas transformaciones ya de fines del siglo XX, ¿no? Que la sociología clásica no pudo ver, ¿no?
Entonces, bueno, Giddens va a definir eh, la, la modernidad a partir de cuatro elementos: el capitalismo, el industrialismo, la capacidad de vigilancia y el control de los medios de violencia y guerra, ¿no? Entonces, el capitalismo se caracteriza por volvemos a lo que ya analizó Marx y también en cierta forma lo analizó Weber, por la producción de mercancías, la propiedad privada del capital, el trabajo asalariado no propietario y el sistema de clases derivado de esas características, ¿no? Entonces, bueno, todo un sistema. Está ligado al industrialismo, ¿no? Porque la producción de mercancías es por la vía industrial. Y eso, bueno, también implica, se relaciona, ustedes van a ver cómo se van uniendo los conceptos. Implica, sí, la utilización de la energía en modos diferentes como lo hacía una sociedad premoderna y se utiliza la maquinaria, pero también implica formas organizativas que no existían antes, ¿no? El sistema fábrica, el control, digamos, del trabajo y el disciplinamiento, digamos, de la fuerza de trabajo. A su vez, como también una aplicación incesante, digamos, de las innovaciones tecnológicas al sistema productivo. Entonces, bueno, el industrialismo es configurador, digamos, de la modernidad. No se puede pensar la modernidad sin la industria, ¿no? La industria entendida como esa forma, digamos, organizativa de producción masiva de bienes de consumo. No sería igual el mundo, digamos, sin eso, eh, si lo comparamos con el mundo tradicional. Después, la capacidad de vigilancia, dice Giddens, se refiere a la supervisión de las actividades de poblaciones súbditas, pero no es una supervisión exclusivamente política, sino también laboral, ¿no? Eh, y también una vigilancia en el espacio público. Después vamos a completar esto con otra definición. Bueno, eso es propio también, digamos, de la modernidad, en el sentido que la población no solamente se vigila, sino que se encuadra de alguna forma, ¿no? Y eso también tiene que ver con que se empieza a incidir en la conformación de la población mediante los sistemas educativos, ¿no? Por eso estamos hablando del Estado, ¿no? Y eso nos lleva al otro tema, el control de los medios de violencia y guerra. Dice, el poder militar incrementado por la técnica y la industria es fundamental para entender la modernidad. Bueno, eso, el tema de la tecnología y la guerra siempre han estado unidas, pero ¿qué pasa? Eh, Eso se combina con los procesos de monopolización que ha realizado el Estado y hay un acrecentamiento, digamos, del poder militar, digamos, en relación a esos monopolios. Y eso es propio de la modernidad, ¿no? No es comparable. Y si nosotros hablamos de los complejos militares e industriales, que son ya propios de las guerras del siglo XX, bueno, el efecto ha sido y sigue siendo devastador, ¿no? Uno lo ve en las guerras que están en curso en este momento en el mundo, como el poder de destrucción no hace sino acrecentarse, digamos, ligado obviamente a todo tipo de innovación técnica, ¿no? Y bueno, y eso está relacionado también con los instrumentos de control, de vigilancia y de manejo, digamos, del espacio, ¿no? Y ustedes imagínense toda esa cuestión del control satelital, digamos, de las posiciones y todos esos bombardeos que hay usando, digamos, la precisión, los drones, armas no tripuladas, digamos, armamento no tripulado, etcétera, ¿no? Todo eso
hay una transformación en curso muy grande, digamos, de la forma de hacer la guerra en función de esas tecnologías. Y después tenemos lo específico de Giddens, que Giddens va a señalar que hay en la modernidad eh, tres elementos, ¿no? Que en la dimensión estrictamente o propiamente sociológica, digamos, de su análisis. Hay hay un distanciamiento entre el tiempo y el espacio. Eso es una característica de la modernidad. Hay lo que él llama un desanclaje. Y el tercer elemento es la reflexividad. Entonces, ¿qué es el distanciamiento? Esto es muy importante. Esto también lo trabajan los autores clásicos, ya clásicos, como Bauman, Sigmund Bauman. Bueno, obviamente el que estamos viendo, pero también es trabajado por todos los autores que ya trabajan que trabajan sobre la posmodernidad y que trabajan la cuestión del desarrollo capitalista, el capitalismo actual, basado en las finanzas, digamos, y quienes trabajan también la cultura, los sistemas de comunicación, digamos, cómo los sistemas de comunicación están moldeando también la sociedad, cómo afecta también esta cuestión a la política, ¿no? El distanciamiento es la separación del tiempo y el espacio. ¿Qué quiere decir que se separe el tiempo y el espacio? Bueno, esto se va a entender si lo comparamos, digamos, con las sociedades tradicionales o las sociedades premodernas. La sociedad premoderna no hay una separación del espacio-tiempo y la medición del tiempo no está dada en un sentido eh, racionalizado como va a ser en la modernidad, sino que la medición del tiempo y la experiencia del tiempo está ligada a los ritmos vitales y está ligada a la naturaleza y está ligada también a los tiempos biológicos del ser humano. Eh, entonces, ¿qué pasa en la modernidad? Bueno, el tiempo en la modernidad se empieza a ser más homogéneo y se empieza a ser más homogéneo porque empieza a medirse en un sentido más abstracto, separado, digamos, de los tiempos concretos ligados a la vida social. Entonces, aparece un tiempo abstracto y aparece un tiempo homogéneo. Entonces, el tiempo y por ende también el espacio se empiezan a vaciar, digamos, de un contenido particular. El espacio empieza a ser concebido en un sentido que ya no depende tanto de los parámetros locales, porque eso tiene que ver también con el conocimiento de otros espacios, que tiene que ver con el traslado, digamos, que se da en forma más acelerada en la modernidad, ¿no? Con el tema de la exploración y con otra visión del mundo. Eso se plasma, digamos, en otro sentido, digamos, del espacio. Entonces, el espacio se empieza a, a deslocalizar. Entonces, eh, el tiempo deja de estar vinculado a un espacio concreto y a su vez ese espacio empieza a ser cada vez más abstracto y a su vez el- las relaciones sociales, por esta abstracción
del espacio y del tiempo empiezan a estar cada vez más deslocalizadas, ¿no? O pueden haber, y empieza a haber también, son más fáciles porque la tecnología lo empieza a permitir, eh, en un determinado momento, contactos o relaciones sociales eh, separados, digamos, físicamente, o con personas que están físicamente ausentes o distantes. Por ejemplo, algo que parece que ya lo tenemos como incorporado, pero que antes no era posible. En las sociedades analfabetas no era posible. Por ejemplo, el tema de la imprenta y la lectura eh, hacen, digamos, una separación, digamos, del espacio y del tiempo. Porque en la lectura puede haber una relación, este, hay una mediación de un sistema abstracto, ya vamos a ver de qué se trata, pero hay como una relación con otra persona que puede estar distante en el espacio y muchas veces está distante en el tiempo. Entonces, eso ya marca un quiebre. Eh, el espacio se desvincula a un lugar concreto y en esa relación, digamos, con el distante, el espacio concreto donde esa persona está situada ya no cuenta. Es como que la relación espacial es completamente distinta. El desanclaje está muy relacionado al distanciamiento. Es, el desanclaje para Giddens es el despegue o la separación de las relaciones sociales de sus contextos locales de interacción y su estructuración en intervalos espaciotemporales indefinidos. Esto que estábamos hablando recién, ¿no? La separación o el distanciamiento espacio-tiempo facilita el desanclaje. Eh, el texto es un sistema abstracto, digamos. El texto es el lenguaje, es un sistema abstracto. Los sistemas de símbolos son sistemas abstractos. Entonces, él va a hablar de los sistemas abstractos y de los sistemas expertos. Expertos. Ya vamos a ver qué quiere decir. El tercer elemento es la reflexividad, que quiere decir que las prácticas sociales son examinadas constantemente y reformuladas a la luz de nueva información. Entonces, en el mundo moderno todo está abierto a la reflexión. Ya vamos a profundizar sobre esto. Quiero retomar el tema del desanclaje. Los sistemas abstractos, que son los que facilitan y operan el desanclaje, son los conjuntos simbólicos como los lenguajes y el dinero, ¿no? El dinero es un sistema simbólico. ¿Por qué? Que facilita la separación, porque convencionalmente permite una serie de intercambios y de transacciones que, que lo hacen, digamos, en intervalos temporales y espaciales que, digamos, en un mero sistema, digamos, de intercambio por trueque no sería posible. Y eso, bueno, es un elemento muy, muy importante, digamos, de la modernidad. Eso fue, acá volvemos a Simmel. Simmel habla de la monetarización como un componente de la modernidad. Y bueno, es precisamente un elemento del- de la extensión, digamos, del mundo, ¿no? Y de la extensión del dominio, digamos, del mundo a partir de ese instrumento abstracto, ¿no? Por eso también ha generado en algunos sistemas intentos de ser abolidos, digamos, ¿no? Y de generar rechazos. Pero bueno, es un sistema, digamos, que se separa, digamos, del control, digamos, de los actores en alguna medida. Y después tenemos los sistemas expertos,
que también son un componente esencial de la modernidad, que por ahí no los tenemos en cuenta, y los define como sistema de logros técnicos que organizan grandes áreas del entorno material y social en el que vivimos. Sistema de logros técnicos que organizan grandes áreas del entorno social y material en el que vivimos. Claro, por ejemplo, un sistema que se basa, nosotros no podemos vivir sin electricidad, sin provisión de electricidad. Tampoco ya podemos trabajar si no tenemos internet. Yo no podría estar dando esta clase sin la red de internet. El sistema bancario se basa también en un sistema, digamos, de internet. A su vez, la provisión de servicios en las ciudades se basan también en sistemas expertos, ¿no? La provisión eh, de agua, la recolección de residuos, que bueno, parece como que es más simple, pero no, requiere una coordinación. Todos los sistemas de transportes, todos los sistemas de almacenamiento, los sistemas logísticos, la medicina, ¿no? Y eso requiere un mantenimiento constante, pero que no los hace inmunes a los riesgos, digamos. Hay a veces fallas, digamos, que hacen que estos procesos o estos sistemas expertos puedan llegar a tener un colapso en algunos casos, pero somos dependientes, digamos, de ese sistema, digamos, ¿no? Eh, y eso genera una previsibilidad, pero que no deja de ser en alguna medida incierta, digamos, porque requiere de un trabajo constante. Y eso se proyecta, digamos, y nosotros estamos en un mundo en el cual tenemos que confiar, digamos, porque no manejamos eh, ese entorno inmediato con los instrumentos propios, digamos, de nuestra cognición. Y eso también marca una ruptura en el sentido de que se han ampliado cada vez más y son cada vez más complejos esos entornos que están regulados o que están mantenidos a partir de ese conocimiento experto, como no lo eran en la era premoderna. Se han ido acrecentando, ¿no? Porque digamos, las burocracias públicas, la coordinación, digamos, de grandes espacios como los estados nacionales, que controlan los flujos migratorios, como pueden, ¿no? No todos los estados lo controlan igual, ¿no? Pero la circulación de personas, las transferencias de dinero, etcétera, ¿no? Toda esa coordinación enorme depende, digamos, de sistemas expertos. Y no dejan de ser ajenos en la mayoría. Y eso diferencia la experiencia premoderna, donde en ese tipo de vida, digamos, centrada en lo local, el, el dominio de una persona o de un grupo pequeño del entorno era mucho más acabado, digamos, de lo que estamos hoy acostumbrados a ver a partir de esa dependencia de los sistemas expertos. Nosotros eh, es muy raro que podamos obtener directamente los alimentos, eh, mantener, digamos, la provisión, digamos, de energía, digamos, pero antes así era la vida, había que almacenar alimentos para la época, para el invierno, había que almacenar los elementos para hacer una combustión y tener el calor en el invierno, depende del lugar donde se viviera, ¿no? Pero eso, bueno, está todo provisto en forma
centralizada por múltiples centros, digamos, algo que antes era dependencia exclusiva, digamos, de la fuerza física y del conocimiento, digamos, de una persona o de un pequeño grupo. Y en cuanto a la reflexividad que mencionamos recién, hablábamos de la reflexividad que es propio, digamos, de la modernidad, quiere decir ¿qué quiere decir que está todo abierto a reflexión? Lo que quiere decir es que no, eso marca una ruptura con la tradición, entonces eso, ahí volvemos a lo que yo consideramos que puede ser un rasgo fundamental. Lo establecido ha sido establecido en un determinado momento por una sociedad y puede modificarse a partir de la acción humana, digamos. Entonces, ese parámetro, digamos, de cuestionamiento, de análisis, de crítica y de reformulación y de introducción, digamos, de una innovación, es este hecho, digamos, de que todo está abierto a reflexión. Cualquier institución, incluso cuestiones que nosotros pensábamos que no se podían modificar, se modifican, ¿no? A partir de la innovación técnica, pero también en el plano de las relaciones sociales. Fíjense en las formas múltiples que ha tenido la institución de la familia, la forma, digamos, de los matrimonios, el tema del género, ¿no? Entonces, bueno, eso es que todo está abierto a la reflexibilidad, que quiere decir que todo puede ser modificado en base a un criterio múltiple, digamos, porque no hay una única forma de establecerlo. Entonces, eso también puede ser también una base de incertidumbre, ¿no? Entonces, la incertidumbre, el riesgo, ya están en la modernidad y son intrínsecos a la misma, aunque al comienzo, en la fase ascendente, digamos, previa a los cuestionamientos de una posmodernidad, eh, cuando era todo más seguro, se pensaba en una fase, digamos, de progreso, eso no se veía, pero hoy sí, digamos, no se veía, no se veía tan clara la incertidumbre, y hoy sí. Bueno, vamos a dejar acá, eso sería la síntesis de este tema, ¿no? Una mirada por la sociología clásica y el remate, digamos, en función, digamos, de este autor. Vamos a dejar de